Charlas sin Fronteras, el podcast con Alejandra Santos y Kevin Sierra. Un podcast de Ruta Serena, @ruta.serena y de todo un poco, @de todo _app. Es que hay dos tipos de personas, sí, hay dos. Están los que en su momento sufrieron algo cuando pequeños en el sentido de me cascaban y por eso yo le casco a mis hijos. O sea, que retoman ese mismo camino. Y está el otro camino que es me cascaban de pequeño y por tal motivo yo no espero hacer eso que me hicieron a mis hijos. La cuestión es que escaló, el niño ya entró al jardín, todo el cuento, y el niño viene y le dice a un compañerito como, si tú no haces esto, voy a matar a tu mamá. Y yo, ¿qué? ¿A qué horas, cuándo, dónde pasó esto? Hola a todos, ¿cómo están? Buenos días, tardes, noches. Espero que estén muy bien. Aquí volviendo nuevamente con Kevin. ¿Cómo estás, Kevin? ¿Qué tal todo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué cuentas? Hola a todos, hola a nuestros oyentes. Yo todo bien, con clima, que nuestro informe es diario de clima, soleadito. Soleadito está por aquí. Qué sí. rico. Pues después de estos días de lluvia, que se nos metió hasta el agua a la casa, creo que viene bastante bien. Uy, sí, yo no sé cómo hace como unos 4 días o algo. Yo no es un aguacero, pero un aguacero que yo, sinceramente, aguacero que está cayendo. no me acuerdo la canción. O sea, creo que sí, pero no puedo seguirla. Oh, detesto, no puedo seguir algo. Que no me considero un banco de música o música o canciones y propagandas, en fin. Pero bueno, el caso. Sí, pues día de soleadito que la verdad se agradece y es un sol chévere. Sol que uno agradece, no el del picante así horrible que uno no quiere ni salir, no, eso no, chévere. Y por aquí viendo también cómo hacen panes. Ok, o sea, tienes ahí en la panadería de frente o de lado. Yo creo como que para verlo fijamente al panadero. Diría nuestros fieles creyentes, Dios pone sus peores batallas a los mejores guerreros. Uy, que sí, tienes toda la razón. Uy, por eso no me colocaron una panadería. Uy, no, sí. Uy, no. Fuerte. Y olerlo. Es que dices, no, listo, no lo veo. Pero tenerlo ahí al lado. Pero es que esa es la mejor panadería. Luego de 20 y tantos años que tengo. O sea, pues uno de pequeño no es tan exigente. Uno es como pan rollito y poco más que uno conozca, pero no es exigente niño. Pero con el paso del tiempo es como que las panaderías se fueron acostumbrando a darte los mismos panes. Y ya, o sea, no hay algo nuevo, no innovaban. Claro, y llegan. Bueno, sí, y llegaban con esta panadería que a cada rato sacan cosas que nunca había probado o que probé en algún momento muy espontáneo, como cosas de la infancia. O sea, mi presidente, ayer con mi mamá fuimos a comprar a la panadería algo, pero yo porque vi algo y digo, y se ve rico. Mi mamá era como niña chiquita porque encontró, no sé si sabes qué son las lenguas. Me suena. Bueno, literalmente es como galleta, más o menos en forma de lengua, y por encima con azúcar, espolvoreado con azúcar, que es relativamente duro, más crujiente, pero mi mamá estaba muy fascinada, era porque era algo muy de antaño, o sea, es de vieja época. Como medio delgaditas, por decirlo así. Sí, ya. Entonces, y medio alargadas. Exactamente, eso. Pero entonces no es algo que uno encuentre, al menos no aquí, muy de seguido, porque lo que digo, los panaderos se acostumbraron a hacer lo mismo siempre. Entonces que pan rollo, pan, yo que sé, algo de el pan grandecito y no mucho más, la verdad. Un pan francés de pronto. Pero aquí este señor saca de todo, había y por haber. Desde negritos, liberales, tortas, cheesecakes,
Panes de 3.000, de 5.000, de arequipe, de chocolate. Pizza sacó también, pero pizzas como hechas con pan. Ah, por Dios. Pizza. O sea, es una masa, imagínate la masa de pan redonda, o sea, redondita, pero por dentro tiene quesito, tiene jamón y tiene piña. Ok. Entonces era como probar pan y pizza al mismo tiempo. Qué loco. Y fui el hombre más feliz del mundo. Ay, en serio, como que uno se lo come con tanto agrado, como era como al mismo tiempo como quiero comer y al mismo tiempo no, porque sé que se me va a acabar en algún momento. Y lo interesante es que esa sensación creo que es la mejor. O sea, como así de rico que es, que en serio no quieres que se acabe. Pero quiero seguir comiendo. Sí, es un amor-odio. Pero lo chévere también de él es que tampoco te induce a comerlo todos los días. O sea, digamos, como que ese tipo de cosas lo saca como en momentos especiales. Obviamente tiene como lo general, es decir, rollitos. O sea, ya no está la pizza pan. Ella, por ejemplo, eso puede volver tipo en 3 semanas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces como que está a cada rato, va metiendo algo nuevo. O por ejemplo la torta de pan, que la torta de pan se hace con retazos de pan, de lo que sobra. Entonces hace de eso una torta, es otra cosa ultra deliciosa que no lo probaba hace años. Entonces creo que tenerlo aquí al lado, más allá del antojo, es volver a muchas cosas de mi infancia. Entonces, no sé, es divertido. Genial. Qué bueno que hayan personas así, ¿no? Como que se les nota que les gusta lo que hacen y de esa misma manera innovan. No se quedan con Exacto, eso dijo mi mamá. Ay, ¿en serio? Exacto, es que es eso, y es que ese señor, por ejemplo, yo que pues me suelo acostar medianamente tarde, lo he visto, por ejemplo, tipo 2 de la mañana, trabajando, o sea, trabajando de noche para surtir al siguiente día. O sea, es un amor, o sea, realmente es pasión. Eso. Porque yo digo, bueno, tú puedes ser muy bueno, y yo digo que no, pero se nota que el señor realmente le gusta porque sabe hacer demasiadas cosas. O sea, y cuando digo demasiadas, hablo de demasiadas cosas. Entonces, yo soy un hombre feliz. Esa es mi conclusión. Cuando vaya, necesito probar esa pizza pan. ¿No? Ah, bueno, no. Está bien. El tema no es que yo no te invite, el tema es que cuando vienes. Ay, Dios santo. Porque nuestros oyentes no quieren saber ese. Ay, ya pondremos fecha. Tú tranquilo. Yo digo que sí, pero bueno. Tengámonos fe que... No, yo tengo fe. O sea, no se me pierde. Yo puedo tener toda la fe que tú quieras de este momento. Sí. Ay, Dios mío. Bueno, ya, otra vez me voy a poner en esa tónica de mirar fechas. Ya me pusiste a retarme. Ya. Esa es mi siguiente tarea. Hasta lo voy a escribir. Bueno. En pendientes. Soy un pendiente para ti. No, mujer. Dios santo. Sí, Dios mío, es que ya uno no puede decir nada. Ya es dejarle un hilito y él aprovecha. Eso sí. Sí, no, es que es complicado el tema. Ay, Señor Jesús. Pero bueno, eso llega para otro día. ¿Por qué crees que queda para un buen tema? Pero bueno, cuéntame qué me tienes para hoy. Para hoy, Dios. No, primero que todo, creo que desde hace rato quería como comentar un pequeño paréntesis y después ahí sí dar el tema, como que ya dándole continuidad a lo que habíamos comenzado a hablar desde hace un tiempo sobre la educación y como lo que conlleva muchas cosas dentro de este proceso. Yo sé que muy genuinamente y como que me abrí a contarles como mi historia sobre lo que pasó como mi elección de carrera, y no sé, como que me quedo el sinsabor de tal vez no haber aportado, tal vez un poco poner un ítem relacionado como a los papás. Yo sé que, digamos, en mi caso, para ellos no fue muy fácil, que digamos, sé que tampoco fue la mejor manera en cómo se dieron las cosas, pero pues yo sé que ellos me aman mucho y que pues estaban intentando dar lo mejor posible.
pero pues también es como tener en cuenta esta historia que les comenté para que tanto de una parte como la otra entiendan que no es fácil, o sea, tanto de papás como qué hacemos y ahora qué y cómo y de qué forma. Y sé que de alguna manera, pues siendo la primera hija, eh, pues uno como que conlleva todo el riesgo de experimentar con uno, de alguna manera. Y pues uno como hijo de que pues también uno uno sigue conociendo también de esta vida y dando lo mejor de uno para, pues sí, intentar hacerlo mejor. O sea, no quiere decir que uno tiene que ser el mejor, pero sí como, pues, dar de sí y intentar hacer las cosas. Entonces, como de parte y parte, como que es entendernos y hablar y no presionar y forzar. Y bueno, ya ustedes saben cómo es la historia. Sí, Yasser, no, pues aquí hiciste ese ¿quieres pequeño comentar ítem. algo? Ah, sí, es que sí, yo creo que tampoco lo mencioné en ese momento. Y es que ya no solo es como, o sea, pues yo siempre siento que tú dices verdad, hay que mirarlo de parte y parte porque uno siempre suele decir como no, no apoyan, no esto, no lo otro. Y pues lo que tú dices al final, yo también soy del primer, bueno, el primer y único. Entonces, pues claro, es un mundo nuevo para ellos conmigo. Exacto. Entonces, De a parte y veces parte lo mismo. O sea, son uno, mundos. Tú también estás experimentando la vida por primera vez sí, y no, ellos sí, siendo por primera vez papás. O sea, es como todo muy primerizo. totalmente. Mi punto es que uno como hijo debería ser un poquito más receptivo o no pensar que todo lo hacen, o sea, como a lo malo, Ujú. sino que a veces tratan de tomar las mejores decisiones simplemente con la información o con lo que ellos tienen, que a veces puede salir bien, otras veces puede que no salga de esa manera, pero creo que en gran parte de los casos siempre tratan de hacerlo con el mayor de los cariños posibles. Digamos que a mí sí me pasó algo, y ya cierro ese ítem, de que digamos que la discusión no fue tanto ni por el qué. Yo sí tuve una discusión no con mi papá, sino con mi mamá. No tanto por el qué hacer, sino en qué momento era buena. Porque yo salí de los 16, que bueno, es una edad relativamente joven desde el Ujú. colegio. Pero pues más aparte yo era muy chiquito, o sea, me veía muy niño. Sí, era. Entonces mi mamá, touché. Entonces sí mi mamá entendía o me veía muy de ese modo. Y ella como que, pues yo siempre he tenido una faceta, y a mí con el paso de los años me ayudaba a aplacar un poco cierta arrogancia de creer que yo ya podía hacer las cosas ya, ya. Ujú. Entonces ya estaba para este proceso y para lo otro y para la vez sí. Y a veces sí me hacía faltar un poco que me bajaran un poco los humos y colocaran los pies en la tierra. Y cuando tuvimos esa discusión, mi mamá ni siquiera, pues yo lo veía algo malo en su momento porque era como que porque yo no iba a ser primero un técnico, un tecnólogo, sí, como para afrontarme un poco la vida más allá del colegio, para Ujú. agarrar y ya luego si quería ir a una Como una universidad. transición. Exactamente. Y yo, pues obviamente en mi mente como, no, usted no cree en mí, no sé qué, pero pues ya luego uno, ya luego de tantos años yo lo veo con otros ojos. Ujú. Y digo, tal vez en su momento, pues claro, mi mamá tal vez no lo comprendía, pero pronto tenía miedo, siento yo, pues de que yo, o sea, y sí, de experimentar o que me chocara muy Ujú. feo, ¿sí? Exacto. Entonces, Ujú. pero pues uno no lo ve en ese momento. Entonces mi recomendación para los que estén, no sé, vayan a esa etapa, estén ahorita, no sé, en 11 o algo por el estilo, que pues sean pacientes. Créanme que el mundo no se les va a acabar si no deciden en su momento, es que tengo que hacer esto en este momento. Ujú. Hay tiempo, hay que darle tiempo al tiempo, así que para encontrar lo mejor, lo mejor. Y ya, eso es como para cerrar ese ítem. Cachón. Sí, sentía que era necesario como, no puedo dejar eso ahí Sí, a la deriva. encrespadito. Sí, sí, Ajá, es verdad. exactamente. Y bueno, ahora sí, con respecto al tema, para darle continuidad y pues dependiendo de lo que vaya saliendo, si seguir o mirar otro tema, era como habíamos quedado en Tú que siempre, planteaste sí, que habíamos quedado en que cómo dar las que clases, cómo era la sí, forma. como que siempre se generaba esa pregunta, como de cómo es que se está tomando la educación en ese momento, que si es muy retrógrada
que sí es muy, no sé cómo decirlo de otra manera, que creo que es como la palabra que lo he escuchado más, que siempre hemos seguido como la misma educación. Escuelera. Ajá, esa también es otra palabra que usar mucho. Gracias. Todos los sinónimos, este es tu momento, ¿ok? No sé, solo me de escuelera, vieja escuela, clásica, sí. letra con sangre entra. Sí. Bueno, así, hay como varios sinónimos por el tema. Tal vez por ese lado sí siento que durante el tiempo, al menos ha cambiado como esa parte. Uy, sí. Que antes eran muy, pero muy literal, como la letra con sangre entra, como con... ay, se me fue la palabra. Maltrato físico. Sí, y demasiado, diría yo. Y aprendas, uy, sí. O sea, yo la que escuchaba era como con regla, que les pegan con regla. Sí. No sé qué escuchabas. Pues yo que he hablado con mi abuelita, que me cuenta a veces sus historias de la vieja data. Son chéveres. Sí, yo también las amo. Como recomendación, llego para todo nieto. A veces las historias pueden... O sea, primero escuchen y habrá momentos en que vuelvan a repetir la misma historia. Vuelvan a escucharla y hagan sentirla como si... Sentirlo, o sea, abuelito, como si fueran nuevas historias. Recomendación. No se las pierdan. Sí. Y ella no me decía en lo poco que yo puedo estar en ese momento, porque pues era muy raro que en esa época pues pudiesen llegar incluso a bachillerato, apenas de pronto la primaria, era lo más normal, sobre todo en la parte rural. Sí. Y ella me decía mucho que, por ejemplo, los ladrillos en las manos. Ladrillos en las manos, sí, o sea, que de pronto todo un descanso, no sé, bueno, como que si la embarraste o algo, todo un descanso, sí, con, o sea, tus piecitos sobre unos ladrillos y en tus bracitos de niño también unos ladrillos. Entonces, yo cuando me contaba eso, yo, uy, o sea, eso ya eso es otro nivel, También lo mismo, el tema de la regla o en su efecto en el campo también, con alguna mata de esas que picaban. Sí, yo también lo he escuchado. Y es que no sé si es ortiga, voy a decir ortiga porque no estoy seguro. Sí, es ortiga. Que a veces también le daban con eso de pronto a algún niño, entonces uno decía, uy, eso es heavy. Luego, paso a la historia de mis padres, que ya de por sí ahí sí se ve un cambio, no total, pero sí hay un cambio. Ahí sí todavía sí seguía siendo la regla, pero la regla como que se fue perdiendo a través de los años. La regla fue lo último, siento yo, como lo que quedó. Y voy a con palmadas. Yo escuchaba también. Palmadas, sí. Hasta finales de los 80 creo que se seguía utilizando esto. Al menos mi mamá, pues en lo que bachillerato, ya me decía que ya no... O sea, que había profesores temerosos, pero eso. Temerosos porque imponían o colocaban ceros fácilmente, o sí, mala nota, o eran unos... O sea, el miedo del temor. Pero no era más por el tema de actitudes otra cosa que por un tema estrictamente físico. Porque ya se me alcanzó a decir que en la primaria, es decir, finales de los 80, tipo... estaría diciendo que unos 70 del 85 para adelante, que creo que fue lo que me estuvo en primaria, ella veía ahí pronto que los niños que no venían con su ropa limpia, de pronto las niñas o esto las mechoneaban y eso. Pues, o sea, tampoco eso, pero sí agarrarlas fuerte el cabello y esas cuestiones, entonces... ¿Pero los profesores? Sí, sí. Entonces como que todavía se seguían manteniendo ciertas cosas, no tanto al punto de sangre, pero sí alguna molestia física generaba. Pero creo que al punto de los 90, 91, supongo que todo el tema de constitución y todo eso, como que todo fue cambiando. Y agradezco porque no me imagino eso en estos días. Ay, no, total. Si tan solo, digamos, a mí me pasaba que si tan solo en mi familia, que son muy mal geniados, tienen un mal genio, y solo, o sea, la mirada, yo ya decía no más, o sea, ya no más, o sea, es una cosa... ¿En serio? Sí, o sea, digamos en el caso de... ¿Y tú porque eres un terroncito? Es que quien la conozca es un terroncito de azúcar. Por eso... Ay, suena tan tierno. Pero es que así eres, yo qué culpa. Entonces se me hace un poco como un poco paradójico.
Pues, o sea, yo cuando me pongo de mal genio, o sea, sí es el señor mal genio. O sea, ahí sí nada que hacer, hace parte de mis genes. Pero, ¿cómo eras tú de mal genio? Es que esa es la gran No, pregunta. no, que no sé. O sea, con tu voz súper aguda, ¿cómo? Eres un desgraciado. O algo así. No sé. Ay, vaya muñequito. No, o sea, yo creo que la cuestión de no querer explotar con la gente siempre he sido como de, sin querer, queriendo como comerme un poco las cosas, como que tengo el mal genio ahí y yo Hagan sé que es eso. lo que voy a, si no, no lo hagan, pero, o sea, si algo, salte del espacio, pero hay momentos en los que yo digo, en serio, no me puedo salir, o sea, no hay forma de salirme y estoy de un mal genio, entonces yo, pues sí, la cara se me nota, en serio, que es, o sea, por poco y se me sale humo en los oídos. Ya o sea, el cuerpo expresa todo. Y llega a un Ok. punto en que, o sea, lloro, o sea, ya si el mal genio en serio es muy fuerte, lloro, lloro y lloro. O, pues si ya en serio me buscan, o sea, saben que estoy brava y el que busca encuentra. Y ya ahí comienzo a hablar feíto. Entonces, o sea, no. O sea, literal, el que busca encuentra. O sea, ustedes si ven que alguien está de mal genio, pues sí, Déjenlo, no. déjenlo quieto. Sí, o sea, déjenlo respirar, darle su espacio, su tiempo. O sea, ¿para qué vas a buscar algo que no se te ha perdido? Entonces, eso. Y pues no sé si te pasa que yo creo que una gran parte de personas, como que la familia o personas muy cercanas, saben muy bien que te saca de mal genio. Entonces, como ayuda. Es Pues. como ayuda. ¿No? Bueno, O en mi caso, sea, sí, pero pues nunca me ha pasado. O sea, las veces que he discutido fuerte ha sido. No sé, creo que fue hace como un año, sí. Pero sí, o sea, fueron, ni siquiera fue por cosas que me molestaran, sino por las palabras que hieren. mm, Que supieron dónde híjole. dar en ciertos Ajá. puntos. Y yo que me considero muy coraza de hierro, o sea, no, como que tus palabras me resbalan. Pero no, precisamente esa persona era de la persona y supo dar en, así como tres estocadas, pa, 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 y me quebró completamente. Obviamente no, uno no se queda callado, ¿no? Obviamente, pero eso sí me gustó porque nunca ha sido así cuando son discusiones ni grosero, o sea, no solo utilizar palabrotas, Ah, sino no, que yo menos. trate de utilizar la misma técnica. O sea, de herir, pero herir en cuanto a verdades o a cosas que yo creo que son verdad, a ese Ujú, punto, que incluso puede ser más doloroso. evidente. Ujú. Sí, porque que a mí me digan alguna grosería como, usted es un hijo de no sé cuántos, es como, pues, o sea, si yo sé que no, o sea, yo sé quién soy, pues, ¿para qué me voy a poner Ujú. a entonarme Dale, con re. esas bobadas, la verdad, sí? Ujú. Pero cuando ya te están hablando con hechos o con cosas que, Ah, incluso no digo que sean verdad, pero que te la venden como su verdad, de una forma esto, eso sí no, es otro nivel. ese sí. Pero sí, Sí. Pero era como alguien de la familia o sí, un sí, sí, sí. amigo. Sí, Ay, por pues la familia. pucha. Ay, no. Dios mío. Pero bueno. No, sí, para qué. O sea, no te digo que no sé, sí, más. Lo que te digo, o sea, no sé. O a mí se me hace que la familia sabe como Sí, no, total. dónde tocar. ¿Dónde tocar? Son los Exactamente. puntos delicados de uno. Y peor si lo usan como para su beneficio o para, no sé, como yo tengo el poder, yo sé cómo. Yo creo que ya era inevitable. Ah, ok. Sí, o sea, ya se veía venir. Ah, pucha, no, Porque pues, comenzó por una bobada que sé que esa persona jamás me hubiese hecho un reclamo en otro momento. Pero tenía que hacerme un reclamo de algo para que se diera la la discusión. discusión, sí. Pero sirvió. A veces también, no crean, a veces falta desahogarse un poco. No, sí, 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 es Así verdad. que, Pero ay, bueno, entonces, volviendo a tu volviendo. familia, que me dijiste que era que tu familia era mal Ah, geniada, ok, tenían permíteme. carácter, Sí, ah, carácter o digamos mi abuelo, temperamento. Ok, temperamento, también, temperamento. tanto temperamento, mal genio, carácter, cuando están en ese momento, hijo. Y digamos lo que iba a decir, que mi abuelo, por ejemplo, él tenía los ojos claros. Y creo, si no estoy mal, eran azules y cuando se ponía de mal genio se le cambiaban a verdes.
¿En serio? Sí. Ay, qué bacano. Ay, y realmente, o sea, si le soy sincera, no soy consciente de haberlo como visto. Como diga, yo en serio, o sea, me di cuenta en ese momento cuando cambió. No. O sea, si me hubiera. Ay, Es que imagínense, qué alguien bravo, ustedes chévere. van a verlo a los ojos. O sea, Eso es como DJ evolucionar. DJ revolucionar eso. No, Sí. ¿qué tal? Pero sí, o sea, imagínense el nivel de margen. O sea, eso es una. Uy, O sea, no. no, y mi abuelo sí decía palabrotas y todo lo que ustedes Sí, quieran. no, la vieja escuela es vieja escuela. Uy, sí, la vieja Sí, es escuela así, sí. no. Y, Aunque y bueno, lo- yo qué digo, ahorita veo niños que dicen más palabrotas que lo que yo decía a esa edad. como que nuestra generación, o bueno, no sé hasta qué punto nuestra generación no es tanto decir palabras. Nuestra generación es curiosa porque ni... sí, es verdad lo que dices, o sea, que será lo clásico. Pues lo de la universidad, que uno escucha que, no sé, el huevón, pero el huevón como ni siquiera es como un insulto tampoco. O sea, utilizan como algo normal. O el Ujú, marica. El marica es lo mismo, ujú, algo parecido. Pero sí, ahora que me lo haces pensar, es que tal vez sí, tenemos como hay como una generación intermedia que no sufrió ni mucho de la vieja escuela, ni tampoco esta nueva. ujú. Eh, En contémonos el- con eso. analizando la situación. Pero sí, o sea, no, ya así como, o no sé, como que no sé si han escuchado como abuelitos o personas mayores, como que sí en serio se impactan de ver niños ya diciendo groserías. Pero también, o sea, ellos son groseros. Sí, Entonces es como, bueno, ¿qué esperas? Porque también estás dando un ejemplo sin querer queriendo a seguir. Como, eso es normal decirlo, ¿sí? Como que le haces entender eso al niño. O si te ríes, o si molestas con eso. Entonces es como, ay, bueno, sí, 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 es mira verdad. qué divertido, los estoy haciendo reír. Pues ahí sí, como no. No le voy a pensar de ese modo. Sí, claro. Así como, creo que en un momento se hizo viral que habían niños que bailaban twerk, ¿sí? Entonces, Ah, y, ¿se fue en la de y Barranquilla? ¿O algo de no los sé, costeños? Ah, es que no, vienen muy buenos. no sé. Muy chistosos, sí. Pero claro, entonces uno ve y es como, ¿qué les pasa? Son niños, ¿cómo les van a enseñar eso? Sí, entonces, o Es sea, que ahí es difícil, o sea, sí, yo también pienso lo mismo, pero es que dirán que son ya temas también culturales, bueno, cosas de... sí, pero pues, o sea, No, sí, yo sí, o sea, estoy completamente de acuerdo, también pienso igual, pero es como muchas cosas, es algo muy de debate. total, Si sí, es sí, es algo, muy cultural, como si tú es dices, cultural y si es cultural, depende. desde qué punto es bueno o qué no, es como el mismo tema de los celulares, en qué punto deberías darle un celular a un niño. Híjole, yo digo que no. No dije si sí o no, dije en qué momento, o sea, hasta qué años es bueno darle. Ah, qué año. Ok, yo, niño, yo pensaba primaria, o sea, yo no le di, Volvemos al mismo digamos en mi punto. Yo, caso. yo pienso exactamente lo mismo. No, o sea, yo también diría lo mismo. No veo un niño de 3 4 años ya con celular. Ujú. Pero es que ahorita es re normal. Sí, pero Entonces, me la choca un poco. normalidad hasta qué punto, porque esa normalidad de qué forma nos ha afectado y ha afectado a los niños. No, sí, pues, o sea, es que son debates muy escabrosos. Ok, ok. Otra Pero, cosa. bueno, espera. Volvamos Por al eso, para otra punto. ocasión. Porque todo esto fue el tema del mal genio de tu abuelo y Ajá. de todo el Sí, tema sí, sí. por el tema de cómo se dictaban las clases Ajá. Antes. en la vieja escuela. Sí. Exactamente. Sí, y yo creo que también desde casa, como enseñaban antes, ¿no? Lo mismo. O sea, si, Mm, o no sé, esa es una buena pregunta, como, ¿qué pensaban los papás antes cuando escuchaban que a los propios hijos se les estaba pegando? Sí, no sé si ya lo mismo, normalizado, porque entonces así era, y me imagino yo que antes era muy pesado también el ambiente en el que se estaba, por las guerras, por, bueno, el conflicto acá
armado que había, o dependiendo tal vez como de qué partes en nuestro caso de Colombia, cómo era. Me parece interesante. Uf, yo creo que eso sí toca apuntarlo a cada familia porque eso es muy diferente. Porque es que hay dos tipos de personas, sí, hay dos. Están los que en su momento sufrieron algo cuando pequeños en el sentido de me cascaban y por eso yo le casco a mis hijos. Ujú. O sea, que retoman ese mismo camino. Y está el otro camino que es me cascaban de pequeño y por tal motivo yo no espero hacer eso que me hicieron a mis hijos. Literal, vi hoy ese video. ¿Hay un video? Y sí, hay un video, pero pues no hablan como de pegar. Ya no me acuerdo exactamente cómo era. Ah, era de alcoholismo. Entonces, es lo mismo, tal cual como dijiste. Hay dos tipos de personas. Entonces, que el papá que es que porque mi papá era alcohólico, por eso lo soy. O porque mi papá es alcohólico, no lo quiero ser. Entonces, Sí. así tal cual, vi, pero con este ejemplo. En mi caso, a mí me tocó una mamá del caso 2. Ok, O sea, súper. de que no le fue muy bien con la mamá, o sea, mi abuela. Ujú. Pero conmigo totalmente diferente. Pero yo digo, no creo que es algo. A ver, si bien creo que es algo que se ha disminuido con el paso de los años por muchas cosas, por temas culturales, sociales, que ahorita los niños, sí, el famoso mi hijo me puede mandar. Además, Sí, muy entonces buen creo que eso punto. ha reducido bastante. Pero sigo creyendo que al final de cuentas es un tema de. Es una decisión. Es una decisión. Claro que te puede influir por cosas externas, por ver a más padres que de pronto no lo hacen, que no le cascan a sus hijos, o que si les cascan es una palmadita, sí, o sea, porque pues dice que mi mamá siempre dice que siempre hace falta una palmadita. Sí, he escuchado en algunos. O sea, ¿a ti sí te pegaban de niño? ¿O Eh, más grande? si recuerdo algunas palmadas, ¿Sí? pero ¿qué te digo? Fueron máximo 3 en mi vida, de lo que yo recuerdo. ¿Y por qué? ¿Sí te acuerdas de por qué? Hubo una que, pues esa sí no me acuerdo, supuestamente, porque eso estaba muy pequeño, y como que tenía 2 o 3 años y le hice pataleta a mi abuela por que quería una galleta o algo. Y no, y que hice una pataleta y que no quería salirme y no quería salirme. Y bueno, entonces mi mamá me llevó, me echó agua fría, me bañé con agua fría en su momento y alguna palmada. Pero jamás eso de correa o eso que sí estoy seguro que otros niños eso. No, jamás. Es así, yo puedo dar fe de ello. Y las otras palmadas, sí, literalmente palmadas, porque lo mismo me comportaba mal, pero se acabaron, si te puedo decir, antes de los 10 años. O sea, yo no recuerdo después de 10 años haber pasado por algún episodio así. Ya ahí sí te puedo hablar de que han sido episodios más de discusiones, de lo que te digo, palabras que hieran. Ujú. Ese sí. Uy, ese sí es fuertecito también. Pero jamás nada de físico, ¿no? Pero pues es que mi mamá siempre lo dice por lo mismo, porque pues yo siempre fui alguien muy tranquilo, entonces mi mamá no jamás tuvo la necesidad de recurrir a un correazo o cosas que uno sabe de amiguitos, de su momento, eso, que incluso en algún momento supimos de alguien que los padres o sea, era una cosa Pesado, bárbara, bárbara, o sea, que por no, ejemplo. y que era una persona muy tranquila. No sé si era tranquila por eso, pero a mí se me decía que era tranquila porque por si era tranquila, entonces uno no Como entendía. que era su personalidad. Sí, pero por esa misma razón uno no entendía por qué a alguien tan así le podían hacer eso. Y hablo de literalmente temas físicos, palpables en algunos casos, o sea, que uno podía llegar a ver. Entonces, sí, Pero o sea, ¿se puede decir? No se puede decir. no, no, no. Ok. No, por si alguna vez escucha este podcast, de pronto sabe que es ella, es una, pues sí se puede decir que es una mujer, pero sí, es que de por sí los padres ya uno sabe, como el aura o como la energía que desprenden. Ujú. Era muy como muy pesada, muy, no sé, era Uy. rarísimo, muy raro. Había otras personas, otras compañeritas, bueno, una compañerita también,
que la mamá creo que era, no sé si el punto de pegar, yo no estoy seguro, diría que sí, pero no, pero sí siento que era demasiado estricta con ella. Estricta en el sentido de tienes que hacerla mejor. Entonces, no sé si... A veces yo siento que le perjudicó en algún momento. Pero en general uno encuentra con un montón de historias en los colegios Sí, por el tema de digamos, la supuesta enseñanza de los padres. para que los niños les salga bien y realmente todo es como saber escuchar realmente y comunicar y saber cómo es el niño. No todos los niños son igual que todos. De mucho cuidado. Ve y a ti. ¿Y a mí? Sí, debo preguntar porque me hiciste la pregunta. ¿Sí? ¿Te cascaron en algún momento? No, mira que no. A mí nunca. ¿Ves? Eres un terroncito. Pues que ya tan solo lo que les digo, o sea, el mal genio, o sea, de que solo no me miraban o cómo hablaban, ya eso era como una palma. O sea, eso era ya muy fuerte. Entonces ya era como, Ok. O sea, no tenían que llegar a ese punto para que hicieras lo que... Ok, ya entendí. Bueno, sí es otro modo de verlo, no lo había pensado. Sí, o sea, lo que dices también bien, hay palabras que hieren o de gritar y es como así, o sea, la forma, en dirigirse, el todo, también afecta harto a los niños y también de cómo decirlo. Hoy que digamos a veces yo me acuerdo que no tenían paciencia conmigo, entonces ya era como de una vez, o zarandear, ay, es horrible. Yo creo que solo me hicieron una vez, pero no, o sea, no me parece tampoco. Zarandear es como cogerlo de la ropita y moverlo de un lado a otro. Ay, no, qué asco. Prefiero una palmadita. No, así es que se siente raro. Se siente raro. No. Yo creo que no es necesario. Pues a mí no me parece como chévere para un niño. No, porque es como tener un objeto. En vez de un niño tienes como y un saco de algo. Y moverlo a su gusto, a su manera. Y no, o sea, para eso está el hablar y pues y comentar qué pasó y todo el cuento. Que por ese lado también, o sea, he tenido los dos casos, tanto cuando digo qué genial que hoy tuvo paciencia conmigo. Me hablaron y me explicaron por qué sí, por qué no y por qué también. ¿Qué pasa si hago esto y qué pasa si no? Entonces es como, ay, qué chévere, o sea, ya entiendo esto, tal vez no lo sabía y no lo comprendía. Como la otra parte que sí no tenían paciencia o que en serio ya era como, bueno, ya, por favor, compórtate. Pero yo era muy tranquila, o sea, yo de chiquita siempre he sido como muy, sí, ¿no? Como suave en ese pitillo, relajadita. Muy calmadita. Sí. Pero también está esa otra parte. Es que yo siento que tengo la mezcla de los dos mundos. Y también está mi Ale revoltosa, mi Ale extrovertida y que quería estar molestando, jugando, y yendo para un lado y para el otro y que conocer más gente y sí, entonces como no quedarme quieta. Y ya era como ya, por favor. Digamos, por ejemplo, estamos en una iglesia. Entonces ay, qué aburrido. Entonces sí, o sea, un niño, pues claro, o sea, siempre va a buscar esa creatividad y no quedarse quieto y molestar y jugar. Entonces, pues nada, o sea, también está del lado mío que a veces llega a la iglesia, me queda dormida, está chill, no molesta. Como a veces yo quiero jugar, quiero molestar y pues tenía como esos momentos. Entonces no, sí, no, tenía como esos dos lados y veía como también esos lados de cómo actuaban conmigo, mi familia al momento de educarme. Entonces, sí, no estuvo mal. Lo mismo, yo siento que el mal genio ayuda mucho a no llegar a esos extremos. Y pues también como el juicio de nosotros. Yo creo que ahorita ha llegado a ese punto con esto de la tecnología y lo que decíamos de los celulares, de que ya ni siquiera, pues, una proporción de los padres ya ni siquiera tomó la molestia de educar. Uf, qué O sea, buen punto. el educar se volvió el celular, la tablet o lo que sea, y cuando entran al jardín, tome.
usted se encarga porque en teoría usted es el profesor, que es un gran error, ¿no? Que se comete cuando se piensa que un profesor es como el nuevo papá o mamá, y no. Verte. Ahí me acordaste, vi, o sea, hace tiempo como creo que un video que hablaba de cómo es, o sí, que le preguntaban a una señora y a su niño como a una salida que ella tenía con unos amigos. Pues me decían, ¿y por qué tú no le das como un celular o una tablet? Porque pues está aburrido el niño. Y decía, ¿sabes? O sea, yo prefiero a que el niño se aburra y tenga la posibilidad de generar creatividad, de que él mismo sepa en qué momentos se tiene que comportar y en qué momentos es para molestar y jugar. Y no es como de que, ten la tablet porque estás molestando y ya, ¿sí? Porque no le estás dando a conocer al niño, es que no es el momento, ni es la forma en cómo te estás comportando aquí con todos, ¿sí? Enseñarle al niño. En cambio, no, mírate un video. Entonces no se le está educando por la pereza de educar, o sea, se entiende en cierta parte de que sí, los papás deben estar muy cansados, o sea, la labor de papá, yo digo que es una labor impresionante, de que ya la mamá estuvo 9 meses y que cada mujer pues tiene como sus síntomas y hay unas que las pasan pero súper pesado comparado a otras, eso sí, es verdad, y que ya están como ya no más, ya no más por favor, que ya el niño nazca, pero pues ya cuando nace ya es otra cosa, otro mundo distinto y otras responsabilidades y otro reto totalmente muy fuerte. El trasnocharse, el que igualmente tienes que ir a trabajar y cuidar al niño, las responsabilidades de la casa, tantas cosas, o sea, como el multitasking en 1000 cosas, que yo digo, Dios mío, o sea, entiendo el cansancio y lo difícil que puede llegar a ser. La cuestión es cómo relacionado cuando hablamos de las emociones y poder parar un segundo antes de explotar ante el otro, ante esa emoción que se te genera, también pensar en eso mismo de que qué tan bueno es esa acción que quieres darle al niño. Es pensarlo así sea un segundo y decir, esto sí está bien, lo que estoy haciendo solo por ¿sí? Salir del paso y ya. Y como, bueno, ya después miraremos, ¿sí? Realmente que puede llegar a perjudicar, ¿cómo, de qué forma puede llegar a perjudicar al niño como tal? O en tu caso, porque puede ser que en ese momento no se vea la situación, como puede llegar a darse, pero más adelante sí te va a tocar ok, me tocó trabajar esto, que no lo trabajamos en ese entonces, pero ahorita se subió de nivel, ahorita ya escaló, y ahora sí o sí toca, ya está llamando atención como, oye, está pasando esto. Necesitamos trabajarlo. Eso me hace muy importante. La verdad es que sí. Pero bueno, eso en cuanto... Y el último ejemplo... agregar algo para esa parte, sí. Ajá, el último ejemplo como de la situación que me acordé. Mi mamá me comentaba de un caso de una compañera de trabajo, de que el niño como que se le deja hacer todo. Entonces, ay, tan bonito como se le ve pegando al hermano. Ay, tan bonito que está subiendo, no sé, entre los cajones. Tan bonito que como desordena todo, ¿sí? Entonces, como que nunca se le generó como cierta pauta de generar límites, como esto se hace y esto no se hace. Entonces se le permitía como una gran cantidad de cosas. La cuestión es que escaló, el niño ya entró al jardín, todo el cuento, y el niño viene y le dice a un compañerito como, si tú no haces esto, voy a matar a tu mamá. Y yo, ¿qué? ¿A qué horas, cuándo, dónde pasó esto? Estados Unidos. Y yo, carajo. Entonces, claro, el niño también se comportaba mal en el jardín. O sea, imagínense, tenía añitos. O sea, no había ni pasado el jardín. No está ni en primaria. Entonces, yo dije, miércoles, o sea, ¿cómo es que tan solo eso
cómo llegó a ese punto y que los profesores era muy complejo cómo saberle actuar porque pues apenas hacía caso. Lo tuvieron que llevar a psicología porque pues ya el caso se aumentó, pues el compañerito llorando y que como así, sí, contarle a los papás, los otros papás pues, o sea, con clara y total razón de allá molestarse y bueno, ¿y qué pasó? ¿Cómo así esto? La mamá y pues sí, se preocupó un montón de que pues haya sucedido eso. Y también me acordé, el mismo niño, como no le dieron a conocer como no te subas a los lugares, ten cuidado con esto, no cojas esto. El niño se trepó una vez como entre los cajones y se dio cuenta que había unas pastillas. Se las comió. Se las comió, no saben cuántas se comió, lo tuvieron que llevar al hospital. Al parecer, gracias a Dios, como que no le dio síntomas adversos por haberse tomado quién sabe cuántas pastillas. Pero pues, o sea, imagínense hasta qué punto, si tú no le hablas a un niño, si tú no estás atento, si tú no le dices eso no se hace, pues como el nivel que puede llegar la situación. Es de cuidado. Sí, es que ni para un lado ni para el otro. Sí. Ni muy permisivos, ni tampoco ultra restrictivos al punto de que le tengan ya los padres miedo. Y bueno, eso en cuanto a tema de padres y educación. Volviendo al tema del colegio, bueno, escuela en general, ya hablamos un poquito como del tema físico, de la regla, bueno, como por donde pasaron como las etapas. Nuestros antepasados. Pero yo te quería preguntar, porque sé que creo en parte iba esa pregunta que hiciste en el podcast pasado, también en cuanto a la forma de, o sea, si creías o crees que hay materias que se siguen dando de forma muy arcaica, o si con esto de las nuevas tecnologías, todo el tema de clases virtuales, ya que la universidad nos pasó, ¿crees que eso ayude o al contrario crees que eso nos sirva? ¿Cómo es todo el tema ahorita con todo este tema de las tecnologías y demás? Ok, híjole. Creo que es una forma en decirte, bueno, plantéate porque mira lo que está pasando, ¿sí? ¿Qué cantidad de herramientas tú no puedes llegar a utilizar para poder proyectar y dar a conocer conocimiento importante para los niños? Y realmente ver cómo estás dando esa información con cierto interés, como con ciertas ganas de dar a conocerla, o solo lo estás haciendo por hacer lo mismo, como leer el libro y pasó Simón Bolívar y bla 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 bla, leer página tal a tal página. Ahora las preguntas, ¿qué pasó con...? Ay, no. O sea, yo, digamos, en mi caso, yo ya me perdiste desde un principio. Ya no, se ve que no hay interés, no hay otras dinámicas, otras formas, y más que somos, bueno, yo todavía me considero que soy mucho de dinámicas, de dibujar, de videos, de sí, buscar otras formas creativas que permitan con mayor facilidad para aprender. Entonces, pues como esa dinámica de saber cómo utilizar también herramientas nuevas, tecnológicas para los niños, habilidades que tú tienes y que yo he visto mucho como en videos, como hay profesores que les encanta dibujar y saben dibujar y como a través del dibujo ay, sí. Cosas increíbles, o sea, yo digo genial, o sea, amo y que se note la pasión, así sea desde otra forma de dar a conocer la información, pero mira, o sea, hay formas y no quedarnos como lo mismo con lo mismo. Pequeño paréntesis, qué pena. Vale. No, es que me recordaste que hay un profe que suelo ver a veces por redes sociales, que suele como compartir pues un poco cómo es su día, los chicos y demás, las clases que dicta, y recordé ahorita que hablaste de dibujos, que mostró uno del Coliseo Romano, que fue como una actividad que hicieron a nivel grupal, todo en el tablero. No me acuerdo qué iba como el tema, pero cuando lo vi yo dije, wow, o sea, me pareció muy interesante y segundo quedó muy chévere. También, y aquí hago la otra parte, recordé que eso salió en noticias, si no estoy mal. Era como un tablero. Ya sé por qué me gustó tanto ese. Porque era de un anime que se llama One Piece. El tema es que utilizaron eso
para explicar física. Y Sí, tenía ese los también. dibujos eran tan bien logrados, o sea, una Hermoso. cosa. Pero entonces no eran dibujos porque sí, no, o sea, cada dibujo tenía una Un razón de ser. propósito. Me imagino, el protagonista, por ejemplo, es un hombre de goma, entonces utilizan la goma como para explicar la fuerza, la masa, elasticidades y todo ese tipo Wow. de cosas. Había otro de los de ahí que se encarga de, es como el francotirador del grupo de piratas. Entonces lo mismo que la parábola y todo lo que uno veía en física, esas cuestiones de movimientos parabólicos, semiparabólicos, bueno, todas esas cuestiones, y lo planteaban ahí. Entonces ahí viene lo que dice Alejandra, pero yo creo que también eso es, o sea, tal vez, a ver, no digo que todos deban ser así, ¿no? Porque cada quien encuentra su modo, pero ver Ujú. profesores de ese tipo, o sea, si eso no es pasión o amor por lo que hacen, yo la verdad no sé qué sea. Total. O sea, lo mismo que dices, o sea, puede haber cosas hasta más sencillas, ¿sabes? Y que digamos uno de los profesores que a mí no me mataba, bueno, hasta cierto punto sí me gustaba la física, pero cuando llegó un profesor en el que te ponía así como dice que tal vez son ejemplos con una serie animada que te permite como ver mmm, o entender cierta información que a veces no es tan fácil, llegó genial. Y era que mi profesor tomaba cosas no sé, en serio, hacía el experimento, o sea, como de que uno leía en el libro, como es que, no sé, creo que la vez pasada les había comentado, como los imanes, entonces tenían cierta eh, campo eléctrico y entonces cómo es que se puede llegar a ver y bla, 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 y uno lo veía pues en el dibujo, pero verlo en vivo y en directo, como él lo hacía y él traía como los imanes y pues la escarchita esta y hacía como toda la simulación, y era como, wow, mira, o sea, sí está pasando, sí sucede y como verlo también en otros ejemplos, como ponerlo en acción, me parecía lo más chévere de este mundo y puede ser que no haya sido el super barco, super realizado o que trajeron cosas de la ciencia, de no sé dónde, pero sí, cosas básicas que te ayudan a entender y que no necesitas ser como lo más de marca o de no sé dónde. Entonces, cada quien también busca las herramientas que tiene para hacerlo lo mejor. Y eso me parece genial. También debo decir ahí que agradezco nacer en en esta época porque el internet ayudó bastante, hay muchos profes de internet muy chéveres. Por ejemplo, y aquí reconozco a uno que es colombiano, Ujú. Julio Profe. Sí, se me hacía que lo ibas a nombrar. Es que creo que es, o sea, todo el que haya pasado por matemáticas, o sea, matemáticas de colegio, algún cálculo de universidad, sí o sí tuvo que haberse visto alguna vez en su vida, así sea como por chismear, quién era Julio Profe. Ah, pues es que ese señor, mira lo que tú dices, digamos, pues matemáticas no es que él utilizara objetos, se pusiera a dibujar, no, pero era su forma de explicar, la paciencia. Obviamente una cosa es hacer un salón de clase, otra cosa es un video, ¿no? Pero la forma en que te lo explicaba tan desmenuzado era algo que uno se queda como... Pues yo me quedaba un poco estupefacto, porque yo decía, Ay, ¿en uy, este serio? señor, como, o sea, sí, porque yo le entendía, o sea, muy sencillo. O sea, era como, él podía hacer el mismo tema que me iba, no sé, la universidad, y él me lo Ujú. explicaba y era como, o sea, como, ok, ya le entendí todo. Pero sí, o sea, lo que tú dices, o sea, pues, y en ese caso era materia de matemáticas, que no, se me hacía raro como de pronto hacer dibujos o algo así. No, era punta explicación, simplemente que su explicación realmente era muy dada, o sea, tanto la actitud como, sí, pues al final, como te digo, al final era un video y eso, que también es otra cuestión, ¿no? Que a veces también no suele darle mucho a los profes, muy duro y también pues uno comprende, Sí, ¿no? Que cada uno tiene su vida, sus cosas aparte del colegio. sí. Ah, que a veces uno de colegio solía molestar mucho con eso. Como que uno sabía que un profe no llegaron, no llegó como contento. Y uno solía Ujú. decir, Ay, qué mamera. eh, sí, eso, una. Y dos, que no lo habían contentado o contentado Ah, anoche. ese que, Dios mío. Ay, pero pues sí, o sea, a mi punto es que uno también, uno suele juzgar, bueno, juzgar o darle muy duro, pues entendiendo que al final son personas dando información a, pues, en cierta manera compartiendo su información a otras personas.
O sea, al final es eso, solo que hay una etiqueta de profesor y estudiante. Pero en el fondo es eso, una persona que tiene ciertos conocimientos más avanzados de determinado tema, dando a otras personas de menor edad esa información. Yo también agregar ahí que, pues no sé, a mí, yo creo que a veces, no sé si cometía un error, pero digamos temas como, no sé, artes, danzas, música y muchas cuestiones, a veces eran clases desperdiciadas. ¿En qué sentido? Yo sí siento que es una clase que se tiene que dar obligatoria, lo veo así. Pero ya cuando llegas a esa etapa de adolescencia y esas cuestiones, yo creo que a mucha gente le valía 5. O sea, yo no era bueno, pero a mí me gustaba. Sí, o sea, no me considero bueno dibujando ni nada por el estilo. Digamos, ya pues en la época de celulares y eso que ya como estaba comenzando a estar en auge, ya como que a todo el mundo le valía 5, sobre todo el tema de artes o música. También pues porque no, pues no había como, no sé, instrumentos para todos, en fin. Y arte sí era porque literalmente, o sea, al que le gustaba le sabía. Entonces normalmente, no sé, pues como que sí, en arte sí te podían colocar alguna tarea o eso, pero normalmente era que dibujo o alguna pintura, pero muchos era como la obligación de hacer algo que el querer hacerlo. Y ahí pues uno puede descubrir qué tipo de gente era buena, que otros no tanto, que les interesaba. ¿Pero en qué época tú dices? Como más o menos en qué etapa. Te estoy hablando de adolescencia, te pongo 2011 hacia adelante. O sea, por ahí como desde un séptimo, octavo. De sexto para adelante. Ok, bachillerato. Pero sí, no, sigamos séptimo, yo creo que séptimo. Bachillerato, sí, es donde más siento yo que esas clases se desperdician. Ojo, que no es una clase mala, pero cuando se desperdician es porque no creo que muchos chicos hagan algo con esa clase. Que no digo que después lo vayan a utilizar, pero digo, al menos en ese momento, que valga la pena. Y yo creo que, no sé hasta qué punto también uno suele pedir que las clases sean dinámicas, pero uno dice, uy, ¿en qué punto hay materias que uno, o sea, ¿cómo más te lo vendo? Para que tú te lo creas que vale la pena hacer algo ahí. Elige siempre un buen rato. Elige siempre una buena conversación. Charlas sin Fronteras, el podcast. Suscríbete ahora y escúchalo cada semana en tu plataforma favorita. Un podcast producido por Ruta Serena y de todo un poco. Síguenos en redes sociales como @ruta.serena y @de todo raya al piso app.